Ahí estamos. Bueno, eh, la idea del taller es compartir algunas reflexiones sobre la forma que puede haber de abordar los fenómenos lingüísticos en las relaciones internacionales y pensar desde esa disciplina particular que son las relaciones internacionales los aspectos lingüísticos. Entonces, todo el taller está orientado a compartir algunas reflexiones, algunos trabajos eh, míos y de otra gente y a desarrollar una pequeña reflexión teórica sobre lo que significa un abordaje de lo lingüístico desde lo internacional. Me llamo Víctor, Víctor Montoya, yo soy de mi carrera y toda mi formación esencialmente de relaciones internacionales y ciencias políticas. Hice mi tesis doctoral sobre la cooperación universitaria y hace ya desde el inicio, digamos, de la tesis que me intereso en las cuestiones lingüísticas, ¿no? Cómo funcionan las relaciones internacionales en su dimensión lingüística, qué se puede aportar desde esa mirada a las relaciones internacionales como disciplina y a la lingüística y ver ahí también por qué hay tantas separaciones entre esas distintas disciplinas que pueden ser la lingüística o la formación en la docencia de las lenguas extranjeras y las relaciones internacionales como disciplina. Entonces la idea es compartir algunas reflexiones que vengo desarrollando desde hace varios años y abrir pistas de reflexiones que les puedan ayudar a ustedes en sus investigaciones, en su reflexión personal y abrir nuevas pistas, suscitar nuevos intereses. Entonces, esto es el resultado de reflexiones en camino, ¿no? No es algo cerrado, acabado, sino cosas que fui pensando y que me parece que vale la pena compartir. Eh, Básicamente eso, yo soy franco-argentino, trabajé varios años dando clases de idioma, entonces soy como algunas personas ahí que se presentaron, también de varias patitas, que a veces es difícil hacer caminar todas esas patitas juntas, pero eh, pueden hacer surgir también cosas interesantes. Así que voy a hacer primero la presentación, una pequeña presentación, más o menos una horita como máximo voy a tratar de hacer. Si tienen alguna pregunta en camino sobre temas específicos, la pueden hacer para que sea más interactivo. Y la idea es que al final tengamos media horita para intercambiar, para tener un diálogo un poco más sostenido entre todos nosotros, ¿no? Entonces voy a compartir. Para la gente entrando. Ahí, PowerPoint. Esto en modo presentación.
¿Ahí ven la pantalla correctamente? ¿Todo el mundo? Sí, Sí, perfecto. ¿sí? Sí, Sí, a ver acá, al costadito. Bueno, las lenguas del poder, abordajes lingüísticos de las relaciones internacionales. Esta es una actividad que se organiza con el apoyo del Instituto Francés de Argentina en el marco de del apoyo que dio el IFA para que un grupo de investigadores y investigadoras y docentes de Argentina puedan participar al Congreso Panamericano de Profesores de Francés que hubo el año pasado. Entonces, el tema que les voy a compartir hoy es este tema sobre las lenguas del poder y los abordajes lingüísticos de las relaciones internacionales. Entonces, quisiera empezar esta reflexión planteando una distinción entre lo que son las relaciones internacionales, que marqué acá en minúsculas, y las relaciones internacionales como disciplina. Y del mismo modo, para la lengua. Tenemos una organización disciplinar que hace que, por un lado, tenemos una serie de ciencias que estudian de forma específica la lengua, las lenguas, las prácticas lingüísticas. En primer lugar, la lingüística, que busca analizar, entender, explicar los fenómenos lingüísticos desde lo lingüístico. Después tenemos la sociolingüística, que aborda los fenómenos lingüísticos desde una perspectiva más sociológica, tratando de entender la relación que hay entre lengua y sociedad, en un sentido como en el otro. Y después tenemos también la etnolingüística, que moviliza todas las herramientas de la etnografía para analizar los fenómenos, ¿no? Con distintas disciplinas. Y además de estas disciplinas, tenemos también todas las disciplinas que trabajan los fenómenos psicológicos y cognitivos, que son también disciplinas que tienen muy presente el componente lingüístico. Entonces, por un lado, las distintas ciencias que estudian las lenguas y los fenómenos lingüísticos. Y por otro, tenemos una serie de ciencias que estudian las relaciones internacionales como fenómeno. Tenemos, por ejemplo, la historia, la economía, la geografía, las ciencias políticas, que son las principales lenguas que trabajan este tipo de fenómeno particular. Las relaciones internacionales como disciplina se focalizan esencialmente en las relaciones de poder interestatal. O sea, que dentro del conjunto de fenómenos que podríamos calificar de internacionales, en el sentido de que vinculan a distintas naciones, por ejemplo, los fenómenos migratorios, las relaciones internacionales como disciplina se van a focalizar sobre todo en las relaciones de poder, o sea, la lucha, las relaciones de dominación entre los estados. Es decir, que hacen un recorte. Desde esas distintas estructuración de las disciplinas, nos damos cuenta que cuando se quiere analizar las lenguas y las relaciones internacionales, o sea, poniendo a trabajar a la vez esos fenómenos sociales y esas distintas tradiciones disciplinares, entramos necesariamente en
un diálogo interdisciplinar que nos obliga a movilizar distintos marcos conceptuales y teóricos, que nos obliga también a movilizar distintas metodologías y que ese trabajo nos permite renovar la mirada que se puede tener de ciertos temas de investigación, ¿no? O también temas políticos. Entonces, hay algo ahí que me parece muy fértil y que tiene muchas consecuencias cuando realmente nos metemos en tratar de entender un poco cómo funciona cada disciplina, cómo cada disciplina construye fenómenos específicos que va a estudiar y cómo para salir de esas divisiones disciplinares, de las temáticas, de los conceptos, de las teorías, de las metodologías, tenemos que romper un poco esos marcos para desarrollar miradas. Esto es interesante porque cuando vemos un poco cómo funcionan los estudios lingüísticos, nos damos cuenta que en realidad siempre son internacionales. Y acá les doy un pequeño ejemplo de un mapa que representa dónde están los idiomas en peligro de extinción, o sea, un trabajo eminentemente lingüístico y etnolingüístico, y vemos que se hacen representaciones que son internacionales, ¿no? O sea, en un mapa que representa el planeta con una representación de dónde están esas lenguas en peligro de extinción. Esto por un lado. Y por otro lado, entendemos también que las lenguas, al ser elementos constitutivos de las comunidades políticas, siempre van a tener también una dimensión. Cuando empezamos a trabajar esto y a ponerlo realmente como una perspectiva general, entendemos que en algún punto trabajar lo lingüístico sin integrar lo internacional o al revés, trabajar lo internacional sin integrar las dimensiones lingüísticas es necesariamente un problema, en el sentido que reducimos o eliminamos algo que es importante. Entonces, ¿cómo se piensan los fenómenos lingüísticos en relaciones internacionales, ¿no? En la disciplina, acá con mayúscula, de las relaciones internacionales. El concepto dominante que más se usa es el concepto de poder blando, de soft power, que es un concepto central en las relaciones internacionales. Según este enfoque, se distinguen tres tipos de poder en las relaciones interestatales, que son las relaciones militares, el poder económico y el poder blando. El poder militar funciona con la coerción, la disuasión, la protección, amenaza y fuerza, y las herramientas políticas son la diplomacia coercitiva, la guerra y las amenazas. El poder económico funciona con la inducción y la coerción, pagos, sobornos, ayuda, sanciones. Y el poder blando funciona con la atracción y la construcción de agenda. Y acá es donde aparecen estos elementos claves de esta visión, que son los valores, la cultura, las políticas culturales y las instituciones. Entonces, los lingüísticos, todo lo que es lengua, va a entrar dentro de lo que es cultura y dentro de lo que es el poder blando.
Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar este marco conceptual para tratar de entender, de preguntarnos si lo lingüístico no interviene también en estas relaciones militares, en estas relaciones económicas. Entonces, las preguntas guías van a ser estas: tratar de ver si el poder blando es un concepto suficiente para analizar las relaciones internacionales desde lo lingüístico, si la separación conceptual propuesta es válida, esa distinción entre poder blando y poder duro, particularmente la distinción militar económico de lo cultural, y pensar esto, ¿no? Si lo militar y lo económico se pueden analizar fuera de lo lingüístico. Para eso vamos a ver estos cinco puntos que nos van a permitir abrir esas distintas pistas de reflexión que les propongo. En primer lugar, la relación entre la lengua, la formación de los estados y el sistema westphaliano. Esto seguramente lo sepan, lo conozcan por su formación en historia. Después vamos a ver dos puntos: la relación entre la lengua y las relaciones militares internacionales, la relación entre la lengua y las relaciones económicas internacionales, y eso nos va a derivar a plantear un abordaje geolingüístico de las relaciones internacionales. Geolingüístico en el sentido de geopolítica, lo cual nos va a llevar a concluir como último punto el problema de la medición del peso de las lenguas a nivel internacional. El punto interesante de la relación entre los estados y la lengua y la formación del sistema westphaliano es que cuando uno ve la evolución histórica de la formación de los estados, aparece claramente que la formación del estado es también un proceso lingüístico. En el caso de Francia, por ejemplo, el francés como lengua latina surge en primer lugar de la época romana, cuando con la invasión romana de las Galias empieza a mezclarse el latín con las lenguas gálicas y celtas, y luego la mezcla de esa mezcla con las lenguas germánicas, que va a dar lugar a la formación de lo que hoy se llama la lengua francesa, ¿no? Esa lengua latina que tiene origen también germánico, celta. Una primera etapa clave en la formación de Francia es cuando se da la lucha en el siglo IX por el reparto de lo que era el imperio de Carlomagno. En 1842, Carlo el Calvo y Luis el Germánico hacen una alianza que va a marcar el nacimiento casi de Francia, que se llama el juramento de Estrasburgo. Ese juramento va a dar lugar a la producción de un texto, el juramento, y al acto mismo de juramentar, el momento en el cual Carlo el Calvo y Luis el Germánico van a hacer esa alianza. Y esa alianza la hacen en ese idioma que hoy llamamos el proto-francés, por la necesidad misma que tenían esos reyes de dirigirse a su ejército en la lengua que hablaba ese ejército. Es decir, que encontramos en ese momento clave de construcción de lo que iba a ser el Estado francés, un acto que es a la vez lingüístico y a la vez militar.
Luego el Estado francés se va a consolidar y va a tener en esa consolidación distintos procesos específicamente lingüísticos, como en 1539 el edicto de Villers-Cotterêts, que es el edicto a través del cual Francisco I, François I, establece que el francés, la lengua francesa, va a ser la lengua de la administración y de la justicia. O sea, la lengua francesa como lengua de la administración. Es un momento importante desde el punto de vista lingüístico y de la construcción del Estado francés porque marca un desplazamiento del latín, básicamente un desplazamiento del poder de la Iglesia romana. Acá es otro momento clave en el cual vemos esta relación entre constitución del Estado y constitución de una lengua nacional o por lo menos una lengua estatal, ¿no? La capacidad de manejar un ejército y de manejar todo el dispositivo administrativo que supone la existencia de un. Luego tenemos otras etapas, como la creación de la Academia Francesa, luego la Revolución Francesa en 1789 y la imposición de una lengua única que va a terminar de hacer esa unidad lingüística a nivel estatal, por lo menos, y luego en el siglo XIX, hacia el final del siglo XIX, la escuela obligatoria que se acompaña también de la imposición de una lengua obligatoria, única, el idioma francés. Este es un ejemplo que se puede profundizar, obviamente, en el cual vemos que la constitución de un Estado tiene que ver con una evolución lingüística y con la relación con otros poderes políticos. En este caso, particularmente la Iglesia Católica. En el caso de España tenemos también elementos muy interesantes, como por ejemplo la coincidencia de todo lo que ocurre, coincidencia entre comillas, de todo lo que ocurre en España en 1492. Por un lado, la toma de Granada por los reyes católicos, que marca el fin de la Reconquista y la unificación en torno a Castilla de la península ibérica. Por otro lado, el mismo año, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y el inicio del proceso colonial. Y en tercer lugar, la publicación de la gramática castellana por Antonio de Nebrija. O sea, el mismo momento en el cual se formaliza la lengua castellana en términos lingüísticos, se unifica la península ibérica y a la vez, al mismo tiempo, se abre toda la perspectiva colonial. Todo este proceso ocurre también en otros estados europeos y dan lugar a la formación de lo que es el sistema westfaliano, o sea, el sistema interestatal que se forma en Europa occidental en el siglo XVII y que da lugar a la formación de estados, de un sistema estatal que se acompaña también de la formación de lenguas nacionales y de un sistema lingüístico internacional, particularmente con la expansión colonial y la expansión de lo que van a ser las lenguas imperiales, las lenguas de esos imperios, el español, el portugués, el holandés, el inglés, que van a ser las principales lenguas coloniales en ese momento para el mundo occidental. Esto ocurre también
en otras zonas, como por ejemplo en el mundo árabe. Entonces, las lenguas están íntimamente relacionadas al sistema estatal. Y acá les voy a dar un ejemplo, algunos ejemplos de cómo se puede analizar las lenguas y sus relaciones con todo lo que es la actividad militar. Una actividad que es una de las actividades fundamentales del Estado, ¿no? La constitución del ejército y la capacidad de hacer la guerra. Este tema militar es fundamental porque es uno de los temas claves de la disciplina de las relaciones internacionales. Eh, la gente de relaciones internacionales como disciplina le dedica mucho tiempo al estudio de las relaciones militares. Entonces, por eso me parece importante entrar por este tema. Acá lo que les presento es un documento publicado por el Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, el instituto que hace investigación estratégica de la Escuela Militar de Francia, ¿no? Del Ministerio de Asuntos Militares. Y vemos que en ese documento lo que se plantea es analizar la francofonía como un elemento de profundidad estratégica. Y la profundidad estratégica son todos los recursos territoriales, materiales y humanos sobre los cuales un actor internacional puede apoyarse para alejar una amenaza. Y ese documento es muy interesante porque vemos que en el pensamiento militar francés tenemos esta idea de que existe una profundidad cultural y lingüística en términos estratégicos. Enfatizan la importancia de la dimensión institucional de la francofonía, relación de estados y relaciones a nivel de las organizaciones internacionales, y la noción de red. Y piensan la lengua, la noción de lengua militar, y más particularmente la cuestión del francés como lengua militar. Dos puntos que ponen de relieve es la lengua francesa como lengua de mando, es decir, que tenemos estados, tenemos organizaciones internacionales que tienen capacidad militar y que funcionan a nivel de su mando en base a la lengua francesa, lo cual constituye una ventaja estratégica. Y el otro punto es el francés como lengua de intervención. Es decir, que hay numerosas regiones del mundo en el cual hay conflicto o hay conflictividad, y en esos países de conflictividad se usa el francés. Lengua de mando y lengua de intervención son así dos elementos claves que nos permiten pensar la relación entre lengua y capacidad militar. Ya ven acá cómo nos vamos saliendo del marco conceptual que propone el poder blando, porque ya estamos viendo que lo cultural y lo lingüístico no es solamente blando, sino que interviene también en lo militar. Ningún ejército funciona sin lengua de mando y ningún ejército funciona sin lengua de intervención. Acá les muestro, por ejemplo, este manual que se llama En Avant y que es un método de francés diseñado específicamente para los ejércitos del continente africano. O sea, un manual de lengua, en este caso de francés, sobre objetivos específicos, la actividad militar. Y vemos que es un manual que tiene el apoyo de la Organización Internacional de la Francofonía, de Naciones Unidas, del Ministerio de Asuntos Exteriores
de Francia. ¿Sí? De la misma manera que tenemos libros de idiomas aplicados al turismo, tenemos libros de idioma aplicados a la actividad militar. Y acá les doy también otro ejemplo sobre este tema, que es el CAECO Paz, el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, donde pueden ver que se dictan clases de francés. Ahora, vayamos al otro punto que quería presentarles rápidamente, la cuestión de la relación entre las lenguas y las relaciones internacionales. Es, las relaciones económicas internacionales, perdón. Esta es una investigación que hicieron Carrère y Massot sobre el peso económico de los principales espacios lingüísticos en el mundo. Es decir, que analizaron las relaciones económicas internacionales, pero ordenando los datos de forma lingüística y no de forma geográfica, como lo solemos hacer cuando vamos a hablar, por ejemplo, de la actividad económica de Europa o de América Latina o del Mercosur o de África, etcétera, etcétera. Acá lo que hicieron es ordenar los datos en función de un criterio lingüístico. Entonces, por ejemplo, en el caso de los países de habla inglesa, que es un total de 43 países, 2.800 millones de habitantes, muestran que este conjunto representa 40% del PIB mundial, con un alto nivel de comercio interno al área, ¿no? O sea que los países de habla inglesa tienden a tener mucho comercio entre ellos, con otros países de habla inglesa. El segundo espacio es el francés, que representa 8% del PIB mundial. Y después tenemos el español, el árabe y el portugués. Otra contribución que hicieron estas autoras es analizar los flujos económicos internacionales. Hicieron eso con un modelo de regresión estadística que se llama modelo gravitacional. La estrategia consiste en establecer estadísticamente si los países que tienen una misma lengua tienden a tener más comercio entre ellos, independientemente de, por ejemplo, la cercanía geográfica, la existencia de convenios internacionales, la existencia de un pasado colonial común, la existencia de una frontera común. O sea, que tratan de demostrar, de ver si la lengua común constituye en sí, independientemente de los otros factores, un factor que explica mayor o menor comercio. Y logran resultados muy interesantes. Muestran, por ejemplo, que el impacto promedio sobre el comercio bilateral es de 22% para el área francesa, 26% para el español, etcétera, etcétera. Es decir, que muestran que los países que tienen un mismo idioma tienden a tener un comercio más importante entre ellos que con otros países, independientemente de las otras variables. Y muestra también que los países que tienen una lengua común tienen una actividad comercial más abierta entre ellos. O sea, que muestran a partir de datos estadísticos que las lenguas estructuran las relaciones económicas internacionales. Acá también vemos que el planteo inicial hecho por Joseph Knight a partir del concepto de soft power se va moviendo porque vemos que la parte económica
no es completamente independiente de la parte lingüística. Lo lingüístico interviene en lo militar y interviene también en lo económico. Acá empezamos a ir del lado del abordaje geolingüístico de las relaciones internacionales. Este es un trabajo que hice en el cual analicé la movilidad estudiantil internacional. Estos son los principales países de destino de la movilidad estudiantil internacional. Vemos que principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, o sea, países anglosajones, y que luego viene Francia en cuarta posición, el primer país latino. Si miramos los principales países de origen de la movilidad estudiantil, vemos que muy claramente son países asiáticos, China e India. Si analizamos la relación entre los principales países de origen y los principales países de destino, vemos que más casi la mitad de la movilidad internacional va hacia países anglófonos, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, y que casi la mitad de la movilidad que va hacia esos países anglófonos vienen de Asia, China e India. O sea, una estructura, una relación muy fuerte entre el mundo asiático y el mundo anglosajón. Después lo que hice para prolongar este análisis es hacer lo que se llama un análisis de correspondencias múltiples, que me permite mostrar una oposición en el conjunto de las movilidades e identificar distintos polos. Lo que tenemos acá en la derecha es un polo ruso, o sea, vinculado a la ex Unión Soviética, un flujo vinculado al ruso, es un polo rusófono, un polo asiático que concierne Asia Central y Europa del Este, y que es continental, básicamente asiático. Este polo se opone acá con lo que es el polo anglosajón, vinculado con China e India, que es un polo anglófono, ubicado esencialmente en el Pacífico y que es intercontinental y que constituye, en términos de cantidad, el polo central, y después una segunda oposición vinculada con América Latina acá y Europa Latina y del Sur acá. O sea, una estructuración vinculada con los países de lengua latina y con la movilidad interna a esos países de lengua latina, particularmente América Latina. Y acá tenemos una cuarta zona, que son los países africanos y árabes. Entonces acá empezamos a poder tener una mirada de tipo geolingüística, es decir, que analizamos la estructuración de un espacio internacional y hacemos una lectura en términos lingüísticos de esa estructuración. Vemos que hay distintas lenguas que se usan en cada una de esas zonas. Este es otro ejemplo de cómo podemos desarrollar esa mirada geolingüística, haciendo un mapa que sea propiamente geolingüístico, mirando cuáles son las lenguas habladas y cuáles son los marcos institucionales en los cuales están los países. Entonces acá tomé en cuenta las lenguas oficiales, español, inglés, francés, uso de facto del francés y el portugués, y me fijé en cuáles eran los países que pertenecían a distintas organizaciones lingüísticas internacionales. Esto es,
la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Organización Internacional de la Francofonía. Y así podemos ver cuáles son los países que vinculan distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, acá Argentina, país miembro a la vez de la Organización de Estados Iberoamericanos y de la Francofonía. Y empezamos entonces a pensar grandes áreas geográficas en términos lingüísticos. Y cuando miramos cómo está organizado el Atlántico Sur, vemos que es un espacio donde las lenguas latinas tienen un peso fundamental, con diferencias obviamente entre América Latina y África, y donde tenemos países que articulan la pertenencia a distintas organizaciones internacionales que tienen una dimensión lingüística. Entonces ahí también desarrollamos otra visión de lo que son las relaciones entre las lenguas y las relaciones internacionales. Acá les puse otro mapa que me parece muy lindo, que es un mapa de los alfabetos que se usan a nivel internacional, ¿no? Las grafías oficiales de los estados. Entonces vemos acá toda esta zona de América, Europa y parte del mundo oriental y buena parte de África que funcionan con el alfabeto latino. Y acá, por ejemplo, bueno, el cirílico, el alfabeto logográfico chino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá también vemos cómo al proyectar un filtro lingüístico sobre las relaciones internacionales, vemos cosas que de ninguna forma podríamos ver, ¿no? O sea, ordenamos datos de forma diferente. Poner a toda esta región de América, toda esta parte de Europa y toda esta parte de Medio Oriente y Asia, más esta parte de Australia, del sudeste asiático y de África, en la misma categoría, es algo que nos cambia nuestra visión del mundo, ¿no? O sea, que la mirada lingüística nos permite ver cosas nuevas. Una de las herramientas conceptuales claves, me parece, para mí, la que más me hace trabajar, la que más me parece productiva, es el modelo gravitacional de Louis-Jean Calvé, donde propone una mirada del sistema lingüístico internacional a partir del concepto de lengua hipercentral, supercentral y lenguas centrales, y a partir de las estrategias que van a tener los bilingües o de las estrategias que se tiene al momento de aprender un idioma. Lo que explica Calvé es que el sistema internacional de las lenguas está estructurado en torno al inglés, que constituye la lengua hipercentral. Existen después unas 20 lenguas centrales. Después existen unas 200 lenguas centrales, como el Wolof, el Quechua, el catalán, y luego más de 6.000 o 7.000 lenguas periféricas. Y lo que explica Calvé es que una persona que habla la lengua hipercentral va a tener poca tendencia a aprender otros idiomas porque ya tiene una lengua que es dominante. Una persona que conoce una lengua de segundo nivel, una lengua supercentral, va a tender a aprender un idioma de mismo nivel, por ejemplo, que alguien que habla francés va a tender a hablar español, o una lengua de nivel superior. Una persona que habla francés va a querer hablar el inglés. Y esta lógica se aplica también después, con la idea de base también que una persona que habla lenguas periféricas
va a tender a hablar, a necesitar aprender lenguas de nivel superior. Y esto nos permite también entender el camino que existe entre las lenguas. Es decir, que una persona que habla catalán, que quiere hablar con una persona que habla mandarín, va a necesitar pasar por algunas de las lenguas de nivel superior y muy probablemente por la lengua hipercentral. Y esto se puede aplicar a distintos ámbitos específicos, por ejemplo, a la actividad económica, a la actividad científica, a cualquier tema que se estudia en las relaciones internacionales. Entonces acá ya llegamos al problema de la medición, es decir, que si entendemos que las lenguas estructuran las relaciones internacionales, no es algo que pertenece solo al poder blando, sino que intervienen tanto en lo económico como militar. Si tenemos en mente también que las lenguas constituyen en sí un sistema internacional y que son parte del sistema internacional, empezamos a plantearnos cómo medir el peso de los idiomas, ¿no? Cómo medir cuál es la lengua más importante. Acá les voy a presentar dos índices. Un primer índice es el Power Language Index de Kai-Chan, que toma una serie de variables geográficas, con varias variables cada vez, la cantidad de países que hablan el idioma, la cantidad de turistas. Uy, otra dimensión que es la dimensión económica, PIB per cápita, exportaciones, etcétera. Comunicación, la cantidad de hablantes nativos, la cantidad de hablantes en segunda lengua, el turismo. Otra dimensión es el conocimiento y lo que tiene que ver con los medios, o sea, contenido de Internet, cantidad de películas, cantidad de universidades clasificadas en Shanghái, etcétera. Y después otro elemento institucional e internacional, que es la diplomacia, el uso del idioma en las instituciones internacionales, en las principales instituciones internacionales, como es, por ejemplo, las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional. Entonces, a partir de eso, vemos un índice con el resultado acá, con una clasificación de los idiomas en función de su importancia. Vemos que el inglés está en primera posición, muy adelante del segundo idioma, que es el mandarín, y acá tenemos francés, español, árabe, ruso, alemán, japonés, portugués, hindi, como las 10 primeras lenguas con más peso a nivel internacional. Otro índice es el barómetro de Louis-Jean Calvé, en el cual toma otras variables que son variables más lingüísticas. La entropía, vehicularidad de la lengua, lenguas oficiales, la traducción como lengua de origen y como lengua de destino, o sea, la cantidad de libros traducidos, la cantidad de premios literarios internacionales, los artículos en Wikipedia, el índice de desarrollo humano, para ver el nivel de desarrollo asociado a cada país, tasa de fecundidad, o sea, perspectiva de crecimiento, y tasa de penetración de Internet. Acá también tenemos los resultados y la clasificación de los idiomas. El inglés sigue estando en primera posición, pero vemos que acá con este barómetro, con este sistema de clasificación, el español llega en segunda posición. Luego el francés, el alemán, el ruso, el japonés, el italiano, el portugués. En ambos casos, este es el de Caichao, vemos que tenemos siempre las lenguas latinas que están en las 10 primeras, ¿no? El francés, el español, el portugués, todas lenguas presentes en América Latina y acá también, español, francés.
portugués. Y acá aparece el italiano. Entonces, bueno, todo esto, algunas pistas de reflexiones que son, creo, realmente interesantes, ¿no? Porque se estudia poco las lenguas en las relaciones internacionales y las relaciones internacionales desde esa perspectiva lingüística. Sin embargo, esta idea de la Torre de Babel nos habla de eso, ¿no? De que las lenguas estructuran los conflictos entre las poblaciones. Y este tema empieza a aparecer. Acá les puse un ejemplo de un libro de James Bennett, donde plantea por qué las naciones de habla inglesa van a liderar el siglo XXI. Entonces, volvamos un poco al planteo inicial, ¿no? Que yo creo que realmente trabajar las relaciones internacionales y los idiomas implica un trabajo interdisciplinar. Ahora, algo que no sé es por qué las relaciones internacionales le prestaron tan poco atención al tema de los idiomas. Y al revés, por qué las lenguas, el estudio de las lenguas, fueron tan poco estudiadas desde lo militar y lo económico en la perspectiva de las relaciones internacionales, ¿no? Siempre dentro de cómo están estructuradas los idiomas. Mi hipótesis acá, mi hipótesis que tengo en mente desde hace varios años, es que las disciplinas de relaciones internacionales y de idiomas tienen un sesgo de género común que hace que ese diálogo interdisciplinar no exista. Las disciplinas vinculadas con los idiomas me parecen, modo de hipótesis, que son disciplinas mucho más marcadas con lo femenino y vinculado al estudio de temas más femeninos. Y al contrario, las relaciones internacionales, eso sí estoy un poco más seguro porque leí más sobre este tema, tienen un sesgo de género que conduce a analizar, focalizarse sobre lo militar y lo económico en el sentido de mercado, en el sentido masculino de la actividad económica. Y me parece interesante recordar justamente cómo dentro de la historia de la conquista española de las Américas aparece esta figura de la Malinche, que seguramente conocen, que tuvo como función en esa historia un poco mitológica de ser la traductora entre los españoles y los pueblos de la región de México. Era una mujer que cumplía con esa función de traducción que permitió la alianza entre los españoles y los zacatecas que luego pudieron eh, realizar la conquista de Tenochtitlán. Entonces acá les puse esta imagen que simboliza muy bien, digamos, ese papel central de la persona que va a hacer el trabajo de traducción, de mediación, que es un trabajo lingüístico y que acá viene asignado a una mujer. Entonces vemos que cuando hacemos este trabajo de salir de una disciplina para ir a otra y de tratar de salir de la organización temática y conceptual que se impone en cada disciplina, empezamos a ver cosas nuevas y ver esas cosas nuevas es operar realmente una ruptura epistemológica con las disciplinas en las cuales estamos.